Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenía una pregunta por ahí, creo. Bueno, este es el inicio de la parte de geometría práctica. Bueno, el encargado de dictar la teoría es Jesús, ¿no? Su profesor Jesús. Le enseña los lunes y de vez en cuando los miércoles. Que ya les estaré comentando de esto. Que el horario fijo de teoría va a ser el día lunes. Los días miércoles nos estaremos repartiendo, ¿no? Como que un día sí, un día hace él, un día hago yo, la parte de teoría práctica. Depende del tema, ¿no? Hay temas que sí necesitan reforzar más y le tenemos que poner más problemas. Bueno, me voy a presentar, ¿no? Yo soy Diego Guerra Jiménez, soy estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería y estudiante de la carrera Ingeniería Civil. Bueno, estoy enseñando geometría, ¿no? ¿Qué tiene que ver con mi carrera? Pues sí, demasiado. Tiene que ver la parte de la solución, encontrar un criterio, el ingeniero debe tener un buen criterio, encontrar la solución más óptima, geométricamente, obviamente, para el diseño de carreteras, diseño de aeropuertos, diseño de edificaciones, obviamente tiene que ver mucho eso, ¿no? Comentamos un poquito de lo que tiene que ver mi carrera, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar con la clase que es lo que hizo Jesús, rectas paralelas, puntos, complemento, suplemento y eso, ¿no? Que hizo el lunes. Primero, antes que todo, quisiera recalcarles, ¿no? Que hoy va a ser una clase introductoria. Hemos puesto una cantidad de problemas, sí, he puesto una cantidad, pero yo estoy en ingeniería civil. Bueno, le decía, ¿no? Que va a depender esto de ustedes, qué tanto quieren el nivel de los problemas. Ahorita yo puse unos problemas suaves, ¿no? Como para empezar. Ustedes me pueden decir, Diego, estoy volando, no entiendo, agua. Bueno, puedo bajar de nivel, no hay problema. La cosa es que yo quiero que todos aprendan o que se lleven algo, una enseñanza de mí, ¿no? Algo bueno de mí. O me dicen, Diego, easy, chiste, o muy fácil los problemas, normal. Podemos subirle un poquito de nivel, porque que yo sepa, en la encuesta que hicimos, la mayoría quería San Marcos. No hay problema. Podemos poner problemas de San Marcos, podemos poner problemas de Uni, podemos poner problemas de Católica, de CEPRE o separata de cualquier nivel, y no hay problema. Ustedes me pueden decir, al final de la clase, obviamente, ¿no? Y esta clase la voy a colgar en el Classroom, el material que voy a usar. Y me gustaría, ¿no? Que pongan en los comentarios, no solo en mi curso, ¿no? Una crítica constructiva, diciendo, ¿no? ¿Qué deberíamos mejorar según ustedes? ¿Cómo, qué debo cambiar? Si ven la dificultad de los problemas, la enseñanza que estamos haciendo, o el sílabus, los temas que estamos haciendo o desarrollando. Eso va a depender de ustedes, ¿no? Bueno, una vez dicho eso, ya creo que podemos empezar con los problemas, ¿no? A ver, voy a empezar a compartir pantalla. Acá, compartir. ¿Se lo va a apreciar? Sí, sí se ve. Ah, muchas gracias. A ver, hemos puesto unos 15 problemas, así, problemas sencillos como para empezar el inicio de este, podría decirse ciclo, que va a durar hasta fin de año, obviamente, vamos a desarrollar todos los temas. Claro, no apurándonos, no que todo sea amontonado los temas, vamos a tratar bien los temas. Como le dije, va a depender de ustedes que cómo me digan cómo van, ¿no? Si están mal o no entienden, normal, pueden decirme, Diego, no entiendo, puedes repetir de nuevo, no hay problema, aquí estamos para eso, para que todos entiendan, ¿ya? Bueno, el problema uno, con Jesús han visto la parte de complemento, suplemento, y obviamente esas partes son puras ecuaciones, ¿no? Son planteo de ecuaciones, con dos variables, tres variables, o como haga el problema, ¿no? Que recordando un poquito, a ver, ¿dónde está? Ya. Como han visto, saben que el complemento de un ángulo va a ser ¿qué? ¿Va a ser qué? Lo que le falta a dicho ángulo para que llegue a 90 o que sea un ángulo recto. En todo caso, complemento de alfa va a ser 90 menos alfa. Y
parecido con el suplemento, ¿sí o no? Suplemento de alfa va a ser igual a cuánto lo que le falta a dicho ángulo alfa para llegar a 180. Entonces, esto sería 180 menos alfa. Eso es lo que habían visto con Jesús. Y bueno, problema uno. Para calentar o para agarrar cancha, ¿no? La suma de la medida de dos ángulos es 80 y el complemento de la medida del primero es el doble de la medida del segundo. Hallar el valor de la razón aritmética de las medidas de dicho ángulo. Bueno, razón aritmética. Eso lo van a ver en su curso de aritmética, valga la redundancia, que las razones son comparaciones de magnitudes. Y bueno, hay varios tipos de comparaciones, pero la más conocida son la razón armónica, la razón geométrica o la razón aritmética, ¿qué es esto? La razón aritmética es solo la diferencia de dos magnitudes, en este caso las variables que nos dieron, que son dos ángulos, ¿no? Bueno, vamos a empezar a denominar. Dice que la suma de dos ángulos es 80, por lo que definimos un ángulo X y un ángulo Y. O sea, X más Y me va a dar ¿cuánto? 80. Luego, el complemento de la medida del primero, o sea, el complemento de X, es el doble de la medida del segundo, o sea, 2Y. Entonces, aquí como hemos dicho, complemento de un ángulo, lo que le falta para llegar a 90. Entonces, ese sería 90 menos X, va a ser igual a ¿cuánto? A 2Y. Bueno, tenemos dos ecuaciones. Primera ecuación y segunda ecuación. Esto ya es un problema de álgebra, ¿no? Solución de ecuaciones o de RM, ¿no? Planteo de ecuaciones, como se dice ahí. Eh, bueno, puedo ya ir primero, ¿no? Puedo sumar. A ver, ¿qué pasa si sumamos la ecuación 1 con la ecuación 2? Obviamente el X se va a ir con este X de acá. Le va a quedar 90 más Y. Entonces, 90 más Y va a ser igual a ¿cuánto? A 2Y más 80. Entonces, 10 va a ser igual a Y. Y una vez teniendo Y, vamos a tener X. Reemplazamos el X acá el Y, perdón, acá vale 10 y el X vale 70. Y como nos dicen o nos piden la razón aritmética, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues solo restar las dos cantidades, 70 menos 10. ¿Cuánto vale eso? Pues 60. Nada más. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Normal. Sí, profe. Ya, está bien, no hay problema. Ya, vamos a pasar al siguiente. Borrando. Borra todo. Ya, ese es el problema uno. El video está colgado obviamente en YouTube y los problemas acá, si lo quieren volver a hacerlo, va a estar en el claro. Lo subiré en unas horas. Más tardar, más tardar a las 7 por ahí, ¿no? Hasta que se suba el video a YouTube. O bueno, depende de mi internet también, ¿no? Ya. Problema número 2. Nos pide calcular alfa. Considerando, bueno, este problema es un poquito trabajoso, por así decirlo. Este sí lo voy a pasar a lo que es la pizarrita de acá, que es más grande, ¿no? Se logra apreciar, creo, al final, porque estoy reduciendo el tamaño del PowerPoint. Vale, ya, muy bien. Agua. ¿Ya? Para ese caso, me están dando otra variable aparte de alfa, me están dando la variable n. Y no sabemos cómo es n, ¿no? Si es un número par, un número impar. Habría que tomar los dos casos, ¿sí o no? Pero una propiedad que creo que sí la mencionó Jesús es el complemento del complemento de un ángulo. ¿Cuánto va a ser? El mismo ángulo. ¿Se logra apreciar eso? Porque está muy clarito. O le subo esto. Complemento. Ahí está. Complemento del complemento de alfa va a ser igual el mismo ángulo. Y bueno, ya lo habrá demostrado, ¿no? Que este va a ser 90 menos alfa. Y obviamente a este ángulo de acá le voy a restar 90, ¿no? Lo que falta. Y se anulan los 90, ¿no? Menos con menos más. Y te queda el alfa. De igual manera con el suplemento, ¿no?
suplemento de un ángulo te va a dar igual a alfa. Por el mismo criterio, ¿no? 180 menos 180 menos alfa, son los 180 y te queda alfa. ¿Ya? Eso está bien. Pero para este caso, habríamos que considerar dos casos, ¿no? Cuando n sea par y cuando n es impar. ¿Por qué? Para aplicar esta propiedad, ¿no? A ver, comencemos. Cuando n sea igual a un múltiplo de 2 o número par, ¿no? Así se denota normalmente. Entonces, si n es un número par, entonces dos veces complemento, 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 así varias veces, hasta n veces. ¿Esto qué se va a reducir? Obviamente, si es un número par, vamos a agarrar 2 en 2, 2 en 2, 2 en 2, y se van a doblar todos los complementos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar todo esto, nos va a quedar alfa, ¿sí o no? Ah, ya lo sacaron, ya. Está bien, ¿ah? Está bien. Vamos a empezar a subir el nivel la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hacer lo que son triángulos. Empezar un poquito con congruencia, tal vez. Ver esa parte, que ahí sí son problemas un poquito más pesados, ¿no? Ya, este ángulo va a ser 2 alfa. Esa es la primera parte, ¿no? Y ahora el suplemento ahora es un número impar, ¿sí o no? Por lo que, suplemento, suplemento, suplemento de 2 alfa, obviamente vamos a anular los suplementos y nos va a quedar 1, porque es impar, si no estamos agarrando de 2 en 2. Entonces, esto se va a reducir a suplemento de 2 alfa. Y esto, aquí es igual, pues a 180 menos 2 alfa. Y ahora, esta expresión de acá es la misma que esta expresión de acá. Por lo que, como habían dicho en la solución, en los comentarios, 180 va a ser igual a ¿cuánto? El 2 alfa pasa por otro lado sumando y nos va a quedar 4 alfa. Entonces el alfa vale 45. Pero este es el primer caso, ¿no? Considerando que n sea un número par. Ahora, ¿qué pasa si n es un número impar? A ver, que n va a ser un múltiplo de 2, pero más 1. Todos los números impares se pueden representar de esa forma, ¿no? Múltiplo de 2 más 1. A ver, entonces, 2 veces complemento, 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 de complemento de alfa, lo mismo que en el suplemento, en este caso de acá, hacemos, se anulan todos los complementos y me quedo con 1, porque estoy tomando de 2 en 2. Y esto va a ser igual a 2 veces complemento de alfa. Entonces, complemento de alfa, ¿cuánto es? 90 menos alfa. Ahora, todo esto lo multiplicamos por 2 y te queda 180 menos 2 alfa. Ahora la parte de suplemento. Suplemento, 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 hasta suplemento de 2 alfa de n más 1. Pero si n le sumo 1, súmale 1, sería múltiplo de 2 más 2, y ese es múltiplo de 2, ¿sí o no? Entonces, se van todos los suplementos y te va a quedar el mismo ángulo alfa. Y estas dos expresiones de acá, esta con esta, van a ser iguales por condición del problema. Entonces, lo mismo, 180 va a ser igual a el 2 alfa pasa para el otro lado, sumando 4 alfa. Entonces, alfa, ¿cuánto vale? 45. O sea, para los dos casos va a salir el mismo valor, cuando n sea par o cuando n es impar. De repente puedo hacerlo diferente, ¿no? Pero para este caso sí cumplió. ¿Ven? Borrando esto. Acá. A ver, pasamos al siguiente problema. ¿Se entendió, no? Chicos, ¿se entendió? Para pasar al problema 3. Sí, está bien. Sí, está bien. Ya, está bien. Chévere. ¿Entendió? A ver, para este caso, también lo mismo. Vamos a aplicar la propiedad de suplementos. Todos son suplementos. Entonces, a ver, un lapicito. ¿Ya? Suplemento con suplemento, obviamente se van a ir, ¿no? Y te va a quedar ¿cuánto? 2 alfa, ¿sí o no? Suplemento, suplemento, suplemento. Ah, hay que ver la regla de correspondencia también, ¿no? Acá son 4 veces suplemento, y acá va a ser 4, lo mismo. Acá son 6, acá son 6. Acá van a ser 2n, ¿no? Y acá va a ser n. Entonces, eh, suplemento, suplemento, se van a doblar. Te va a quedar el mismo ángulo 2 alfa. Acá también, 2 veces suplemento, 2 veces suplemento. ¿Qué te va a quedar? 4 alfa.
Acá también. O sea, literalmente todos los suplementos se van a ir, porque son cantidades pares. Estamos agarrando de 2 en 2. Entonces, ¿cómo te va a quedar esta expresión? 6 alfa. Va a sumar hasta un 2n alfa. Y esto va a ser igual a 56 alfa. Y esto ya es un problema de sumatoria, ¿sí, no? ¿Qué vamos a hacer? Factorizar un 2 alfa, ¿no? Factorizamos un 2 alfa. ¿Y qué te va a quedar acá? 1 más 2 más 3. ¿Hasta qué número? Hasta el n. ¿Y esto te va a quedar cuánto? 56 alfa. Obviamente, alfa considerando una cantidad diferente de 0, se va a anular, ¿sí, no? Acá, mitad, mitad. Acá, ¿cuánto hay? 20, 28. Y aquí, esta sumatoria es conocida, ¿sí, no? El n por el n más 1 sobre 2. Y esto va a ser igual a 28. ¿Qué me dicen? 7. Ah, ya lo subieron. Está bien. Siguiente semana subo nivel para congruencia. Ya. Entonces, dos opciones, ¿no? Resuelve la cuadrática o si simplemente puedes reemplazar valores, ¿no? Y acá creo se pueden dar cuenta todos que es 7 y este es 8. Entonces el n vale 7. 7 por 8, 56 es el mismo. Y le sacamos la mitad, que acá también le hemos sacado, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos queda el n? Nos va a quedar un 7. ¿Ya? ¿Se entendió? Para borrar esto. Borramos esto. Por ahora estoy haciendo los problemas así, ¿no? Que veo que son directos de hacerlo con lapicito. La siguiente semana, tal vez, como son problemas ya de triángulos, voy a tomarle una foto, la resolución y la voy a explicar, que creo que va a ser más conveniente. O tal vez tenga otra opción, que bueno, por lo que es mi carrera, yo uso mucho la parte de diseño de estructuras y eso. Pues yo tengo un programa acá que tal vez le guste, ¿no? ¿Le gustaría ver los problemas así? Eso depende de ustedes, ¿no? Para que sea más didáctico, no tanto hacerlo en fotitos. Es un programa AutoCAD que es para el diseño de ya sea estructuras, ya sea para problemas de geometría. Este es un problema de geometría que he manejado, que tiene la universidad. Eso, bueno, eso depende de ustedes, ¿no? Me ponen en los comentarios de Classroom si les gusta. Bueno, probamos un día y cómo hacemos los problemas, ¿no? ¿Sí? ¿Le llama la atención? Ya está bien. Siguiente clase voy a darme el tiempo de dibujar los problemas y le explicamos acá. Es más fácil hacer circunferencias, más fácil hacer líneas rectas, perpendiculares, líneas paralelas. Es más fácil, ¿no? Que estar copiando un problema en un enunciado o tomarle una foto, yo lo veo más, no sé, más entretenido. De repente le gusta, ¿no? Quién sabe, de acá también estudien ingeniería civil más adelante. Este es el problema, ¿no? Ahí está, este es el problema de acá. ¿Qué me dicen? En Inventor. Ay, aquí es Inventor, Jesús. Ay, todos sobre, ¿no? Ya. Siguiente problema número 4. Si el suplemento de complemento de la mitad de la medida del ángulo obtuso que forma la bisectriz es ángulo adyacente suplementario, un ángulo que mide teta en el lado no común, dichos ángulos es 4 teta, ya teta. Con trabalengua con este problema, ¿no? Bueno, empezamos a interpretar un poquito, ¿no? Te dicen, el suplemento del complemento de la mitad de un ángulo obtuso, ahí empieza a complicarse, ¿no? Un poquito de razonamiento verbal, ¿no? Comprensión lectora. Que forman las bisectrices de un ángulo adyacente suplementario de un ángulo teta. A ver, el ángulo suplementario, a ver si lo graficamos, trazamos un ángulo teta. Ahora me dicen eh, la bisectriz de este ángulo como suplementario, que va a ser el de acá, que de acá. Entonces, trazamos un ángulo, bueno, me dicen, ya, me dicen el ángulo que forma esta línea de acá, la bisectriz, que va a ser este ladito de ángulo de acá, va a ser igual a este ángulo de acá. Este ángulo de acá, que es lo que me dicen, ¿no? Que es la bisectriz y el lado no común de los ángulos. Obviamente, el de acá no está compartiendo, no comparte. Este sería el lado común, ¿no? Con esta bisectriz y el ángulo que nos dicen teta, ¿no?
Entonces, este ángulo, ¿qué le podemos llamar? Llamar un alfa, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo de acá? Por diferencia, podemos hallarlo, ¿no? Este va a ser alfa menos teta. Este también, por ser bisectriz, va a ser alfa menos teta. ¿Entendió esa parte? Yo la primera vez que vi el problema también me quedé ahí un poquito confuso, me mareé un poco. Ahí están dibujándolo, ya con línea recta. Bueno, y esta parte de acá, ¿no? Em, ya, complemento de este ángulo, o sea, el ángulo alfa de la mitad, alfa medios. Al final me dice, forma un ángulo, esto va a ser igual a 4 teta como me dice el enunciado de acá, ¿no? 4 teta. Y me piden hallar teta. Por, eh, por las condiciones, nos dan, resolvemos esta parte de acá, ¿no? A ver, complemento de alfa, alfa medios va a ser 90 menos alfa medios, ¿no? Y ahora esto, le sacamos el suplemento. Suplemento de este ángulo, obviamente va a ser 180 menos dicho ángulo. Entonces, ¿cuánto nos queda? Acá 180 menos 90 va a ser 90 menos con menos más un alfa medio. Y todo esto va a ser igual a 4 teta. Pero ahí no acaba, porque solo tenemos una ecuación y no podemos resolver el sistema, ¿no? Vamos a pasar al siguiente, que es por este mismo gráfico que hemos hecho. O, bueno, el bosquejo, ¿no? Que no es un gráfico ideal tampoco. Eh, ¿Cuánto sería? Alfa, este ángulo de acá, alfa menos teta, más todo este ángulo de acá que es alfa, va a ser ¿cuánto? 180, ¿no? Entonces, sumamos esos dos. Sería 2 alfa menos teta va a ser igual a ¿cuánto? A 180. Bueno, como nos piden alfa, nos pide teta, perdón, tratemos de eliminar o despejamos alfa, ¿no? A ver, alfa acá cuánto vale. Si despejamos alfa, o podemos multiplicar acá por 4, ¿no? Ya a criterio de cada uno, cómo resuelve un sistema de ecuaciones, ¿no? A ver, esta alfa de acá, ¿cuánto vale? 180 más teta sobre 2. Entonces reemplazamos esta alfa acá, ¿no? Ya se ve un poquito más tedioso. A ver, acá creo que hay un poquito de espacio. A ver, 90 más el alfa, reemplazamos, sería 180 más teta sobre 4. Va a ser igual a ¿cuánto? A 4 teta. Multiplicamos todo por 4. Acá sería por 4. 360 más 180, 540, ¿no? 540 más teta va a ser igual a ¿cuánto? Multiplica todo por 4, ¿no? 4K por 4K sería 16 teta. Entonces, 15 teta te va a dar ¿cuánto? 540. Esto era pasar en la otra pizarrita, pero bueno. Entonces, le sacamos quinceava teta. ¿Y quinceava cuánto? A ver. 3, 45, 90 entre 15, 16, 36. Teta vale 36. Sí, yo creo que el problema estaba en interpretar el texto, ¿no? Que al final todo se reducía a esto. Yo tampoco lo entendía con la parte de la primera leída, no lo entendía, pero ya leyéndolo varias veces, interpretándolo, ya se puede entender el problema. Ya. ¿Se entendió esa parte? Si no, para volver a hacerlo, que es un poquito confuso, como digo, esta parte. A ver, pasamos al siguiente problema. Sí, se entendió. Ya. Muy bien. Siguiente problema. Dos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común están situados en la misma región del lado común. Si el valor de la razón aritmética, repita, ya normal, repetimos, ya. A ver, como nos decían, la parte es interpretada este dato de acá, la medida del ángulo obtuso que forman las bisectrices de un ángulo adyacente suplementario de un ángulo teta. O sea, primero comenzamos con este dato de acá, suplementario de un ángulo teta. O sea, si graficamos, obviamente una línea, dibujamos a partir de este punto, trazamos una línea, un segmento, y este ángulo de acá va a ser teta. Y obviamente lo de acá va a ser el suplemento de teta, ¿sí o no? 180 menos teta. Eso se entiende, ¿no? La medida que forman, ya.
la bisectriz del ángulo adyacente del suplementario. O sea, de este ángulo de acá, el suplementario, me piden trazar su bisectriz. Entonces trazamos la bisectriz, ¿no? Que es este ángulo de acá. Acá, este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá. ¿Ya? Y ahora, es lo que me dicen la mitad, el ángulo que forman, ahora sí pasamos, es como ir del final hacia el inicio, estamos yendo, ¿no? Ahora, el ángulo obtuso, este ángulo es obtuso, todo este ángulo es obtuso, que forman la bisectriz y el ángulo adyacente suplementario con el ángulo teta y el lado no común de dichos ángulos. Dichos ángulos, ¿no? O sea, la bisectriz y el ángulo teta, no común. El lado común sería este de acá. Este sería el lado común. El otro lado común de dicho ángulo teta va a ser este. Entonces, el ángulo que forma esta línea de acá, segmento de acá, uy, va a quedar, ya nos queda 10 minutos. Bueno, chicos, van a entrar de nuevo, ¿no? Van a entrar de nuevo al mismo link en 10 minutos. Ya, este lado de acá, que no es el lado que no tienen en común, y la bisectriz, o sea, todo este ángulo de acá, ese es el ángulo obtuso que estamos definiendo, y le llamé alfa, ¿no? Y ahora sí, completamos las ecuaciones. El suplemento del complemento de la medida de este ángulo, la mitad de este ángulo, el alfa medios, va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, no dicen todo, esta es la definición de ese ángulo, y al final nos dice que todo esto es igual a 4 teta. Y ya, solo es resolución de ecuaciones, lo que me había dicho, ¿no? Suplemento, 180, menos, complemento, 90 menos teta, menos alfa medios, perdón. Esto nos va a quedar 90 más alfa medios, y esto va a ser igual a 4 teta. Y obviamente esa no es la única ecuación, ¿no? Porque acá, este va a ser alfa menos teta, y el acá lo mismo, alfa menos teta. Por misma bisectriz, ¿no? Entonces, alfa menos teta, y este es alfa, ¿cuánto va a ser? 2 alfa menos teta, y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 180. Y ahora sí ya podemos resolver el sistema, ¿no? Porque tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, o sea, se puede resolver. Entonces, resolviendo el sistema, como había hecho, reemplacé el alfa, es igual a 180, 180 más teta sobre 2. Reemplacé esto acá, y como dije, teta nos va a quedar al final 36, si no me equivoco, que queda lo que salía, ¿no? Reemplazando este alfa acá. Ya, ahora sí, ¿se entendió? Problema 5, a ver. Problema, ya, borramos, clear, y pasamos al siguiente problema. Sí, ya. Dos ángulos, a ver, este también me marea un poquito. De ahí los problemas que vamos a ver acá van a ser ya gráficos o ya para más fáciles, ¿no? No tanto como este que te marean. A ver, dos ángulos que tienen vértice, mismo vértice, y el lado común y un lado común situado en la misma región del lado común. Ahí me explico. Dos ángulos que tienen el mismo vértice. Puede haber dos casos, ¿no? A ver. O hasta tres casos, ¿no? Puedo formar así. Este es alfa, este es teta. Al final, los dos ángulos, como te dicen, tienen un vértice, mismo vértice, pero no tienen un lado en común. Este lo separa. Entonces, mi segunda opción, ¿cuál sería? Del mismo vértice, trazo para acá. Este sería alfa y este sería teta. Pero me dicen que están ubicados en una misma región. O sea que comparte también la misma región. Entonces, ¿cómo sería mi ángulo ahora? Pues así. Este sería el otro ángulo, teta. Ahora sí, están compartiendo la misma región, pertenecen a la misma región, tienen un lado en común, que ahora el lado común va a ser este de acá, y el mismo vértice de origen, que es este de acá. Ahora sí está cumpliendo con la característica que nos dan, ¿no? Entonces, ya definimos que el problema va a ser así.
Entonces, lo hago más, bueno, que se note mejor. Este va a ser alfa. Y el de acá va a ser teta. ¿Ya? A ver, si el valor de su razón aritmética es un ángulo agudo, de nuevo, razón aritmética, o sea, teta menos alfa, es un ángulo agudo. Entonces, ¿cómo se define un ángulo agudo? Aquel que va a ser mayor a 0 y a la vez va a ser menor a 90. ¿Ya? ¿Listo? Y luego nos piden calcular el máximo valor entero que forman sus bisectrices. O sea, la bisectriz de este ángulo de acá, de todo este ángulo, porque todo este ángulo de acá es teta, bueno, entonces sería acá teta medios, y la bisectriz del ángulo alfa. Uy, se va por acá. Este de acá va a ser alfa medios. Y el de acá también va a ser alfa medios. Pues nos piden el ángulo que forman las bisectrices, o sea, todo este de acá. Pero, como dije, el ángulo que está formando de acá hasta el lado en común, ¿cuánto vale? Teta medios, si no. Teta medios. Pero para llegar a X, mira, nos damos cuenta que X más alfa medio de acá va a ser teta medios. Entonces, planteamos la ecuación, ¿no? X más alfa medios va a ser igual a teta medios. Entonces, ¿cuánto vale X? Teta menos alfa sobre 2. Y ahora nos piden calcular el máximo valor entero. Cuando necesita entero, ¿qué pasó? ¿No se entendió esa parte? Bueno, a ver, ¿qué me dicen? ¿Se entendió o no? Bueno, como dije, X va a ser igual a teta menos alfa medios. Y entonces, como hemos dicho, teta menos alfa va a ser igual, ¿sí está entendiendo? ¿Ya? Teta menos alfa va a ser menor que 90. Entonces, si dividimos entre 2 esta expresión, teta menos alfa sobre 2 va a ser menor a 45. Pero como piden el máximo valor entero, obviamente no va a tomar el 45. Si el número está antes de 45, puede ser 44. Entonces, ese va a ser su máximo valor, 44. ¿Listo? Ahí está. Ahora sí, ¿se entendió, no? Sí, normal, desde el inicio, normal. A ver, borramos. Ya. Como dije, dos ángulos tienen el mismo vértice. Y hemos visto la opción, ¿no? Acá hay dos ángulos que parten de un mismo vértice. Alfa y acá teta. Hasta ahí está bien. Podría ser este caso, ¿no? Pero al decirte que tienen un lado en común, ahí donde cambia la cosa. Entonces el problema es así. Este va a ser alfa y este va a ser teta. Hasta ahí está cumpliendo la condición que te dicen de que tienen un vértice en común, tienen el mismo vértice y un lado en común. Pero al decirte, están situados en una misma región del lado común, o sea, es como decir que uno puede estar incluido en otro, o los dos pueden ser el mismo ángulo. Pero tratamos el problema y decirte que el ángulo es agudo, o sea, la diferencia de los dos no puede ser cero, no pueden ser iguales los ángulos. Creo que ahí me expliqué mejor, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que una región esté incluida en otra. O sea, que este sea alfa. Y desde el ángulo de acá, desde este lado de acá, trazo, este ángulo va a ser teta. Ahora sí, eso es lo que quería llegar. Entonces, definiendo el problema, va a ser así. Entonces, graficamos acá, ¿no? A ver, este es alfa. Y todo este ángulo de acá es teta. Me dicen que la diferencia aritmética de dichos dos es un ángulo agudo. Entonces, si es un ángulo agudo, teta menos alfa va a ser menor a 90. Y esto va a ser mayor a 0. Ahora me dicen, calcular el máximo valor entero que forman sus bisectrices. O sea, a ver, le cambio color. Trazo la bisectriz del ángulo teta, por acá va a estar. Y trazo la bisectriz del ángulo alfa, acá. Me piden este ángulo de acá, el máximo valor de este ángulo. A
Pero como es bisectriz, este es alfa medios. Y este de acá también es alfa medios. De igual manera, como este ángulo de acá es bisectriz del ángulo teta, hasta acá, hasta el vértice de acá, va a ser teta medios. A ser teta medios, obviamente, ¿cuánto valdría x? Si x va de acá hasta acá y de aquí hasta aquí va a teta medio va a ser la suma de esos dos ángulos. Entonces, teta medios, ¿cuánto vale? X más alfa medios. Entonces, X, ¿cuánto vale? Pues, como dije, alfa, no, teta, perdón, teta, menos alfa sobre 2. Pero como dije, si esto lo divido entre 2 no pasa nada, estoy dividiendo en una cantidad positiva. Teta menos alfa medios, ¿cuánto va a ser menor? A 45. Pero como te dice máximo valor entero, entonces no va a tomar el 45, va a tomar un número anterior a este, que va a ser igual a 44. ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí. A ver, me mareo. Sí, es un poquito confuso esta parte, ¿no? Pero yo creo que la cosa que entiendas es la primera parte, ¿no? De los ángulos. Sí, es un poquito más complicado. Vamos a pasar así problemas un poquito más suaves. Ese era para marear, ¿no? También a cualquiera puede marearlo. Bueno, este también es otro problema bueno, complemento, que también se puede hacer, pero creo que ya hemos hecho muchos problemas de complemento, ¿no? Creo que es hora de pasar a gráficos. También sencillo, ¿no? Completar complemento, suplemento de 4 alfa y plantear una ecuación. Como no nos dice nada de un ángulo, o sea, puedes intuir, creo, que esa variable que estás asignando se va a anular y te va a dar un número, ¿no? Es un poquito obvio, ¿no? Si te hubiesen dado un ángulo teta, tal vez tendría un ángulo teta, ¿no? En función de ese ángulo. Pasemos a un problema de gráfico, ¿no? Y ya para ver un poquito más de variedad, que estamos viendo mucho suplemento, complemento y eso. A ver. Bueno, un problema fácil, ¿no? Este ángulo de acá, con este ángulo de acá, es un ángulo recto. Por lo tanto, este ángulo de acá va a ser como su complemento, va a ser 90 menos 2 teta. Y todo este ángulo de acá, ¿cuánto vale? 90 menos teta. Y entonces, por ángulo adyacente, este ángulo de acá, con este ángulo de acá, va a ser igual. Entonces, 90 menos teta va a ser igual a 80. Continuamos la ecuación, 90 menos teta va a ser igual a 80. ¿Cuánto vale teta? Vale 10. Y una vez obtenido teta, podemos ir a x. ¿Por qué? Porque toda esta recta de acá, sabemos su medida, la medida de una recta va a ser angular, es 180. Entonces, 80 más 2 teta, reemplazamos el teta, ¿no? 2 por 10 más el x va a ser igual a ¿cuánto? A 180. Entonces, 80 más 20, ¿cuánto es? 100. Entonces, x, ¿cuánto vale? 180 menos 100, que es 80. Bueno, un ejemplo de problemas gráficos. Que bueno, en la mayoría de las universidades te dan problemas de texto, muy pocos te dan en gráficos, ¿no? Más para que tengas la capacidad bueno, la abstracción, ¿no? La espacial, por así decirlo. ¿Cómo planteas un problema? Bueno, al siguiente, acá, que ya estamos pasando líneas paralelas. Bueno, creo que han visto este problema, este caso de acá, ¿no? Eh, donde dos paralelas, trazo una recta por acá, trazo otra recta por acá, trazo recta por acá, y puede haber no solo tres ángulos, ¿no? Puede haber más ángulos. Este ángulo de acá, 1, 2 y 3. La suma de esos va a ser 180, ¿no? Bueno, ¿cómo demostrar eso? Creo que sí lo demostró Jesús, ¿no? A ver, le hago mención, ¿no? Este ángulo de acá vale 2, pasa para acá, este ángulo es la suma de dichos dos ángulos, y por paralelas, este va a pasar acá. Entonces, la suma de estos dos ángulos, ¿verdad? ¿Verdad? Ya me mareo con mi gráfico. Ahí está.
prolongamos. Es este ángulo de acá, alfa, zeta, beta y omega. Bueno, puedo prolongar para acá, este es beta, este es W más beta, y este ángulo de acá, para ser paralelo y ser una prolongación, aunque no parece, pasa para acá. Y como son la suma de todos los ángulos, va a ser 180. Bueno, ese es un método, ¿no? Otro método que ya veremos después cuando hagamos polígonos. Sabemos que una propiedad es que la suma de todos los ángulos externos va a ser 180. Ya lo veremos después, ¿no? Entonces, pero si suman 180, ¿cómo hago para aparecer un 180 por ahí, no? Pues, un método que les puedo decir, trazar una perpendicular acá. Si te das cuenta, toda esta línea de acá forman un polígono. Entonces, estos serían ángulos exteriores. Ángulo exterior, ángulo exterior, ángulo exterior, ángulo exterior. Y el ángulo exterior de este de acá, de este vértice, 90. El ángulo exterior de este acá, 90. Entonces, este ángulo 90 más este 90, ¿cuánto te da? 180. Más la sumatoria de estos ángulos, ponle X, que es la sumatoria, va a ser igual a ¿cuánto? A 360, que es la suma de todos los ángulos exteriores. Entonces, ¿cuánto vale la suma de estos ángulos? Pues 180. Así nomás se queda demostrado. Ya lo veremos después, ¿no? Ángulos exteriores en polígonos y eso. Ya. Viendo esta de acá, son rectas paralelas. Nos piden hallar teta, ¿no? Esta recta de acá es paralela con el de acá. Y esta de acá con el de acá. Algo fácil que puede hacer, me está volando esta línea de acá, pues es trazar otra recta paralela. Pero con respecto a dónde. Voy a mover esta recta para acá, convenientemente. Y voy a trazar una paralela de esta línea para acá. Y al final estoy uniendo dos líneas paralelas con un mismo vértice. Entonces, estas dos líneas de acá son colineales, así decirlo. Estos puntos de acá, el punto P. Ahora este ya no sería el punto C que te dice, creo. Sería el punto N. Estos tres puntos pertenecen a una misma recta. Entonces este ángulo de acá vale 2 teta por misma paralela. Entonces de acá vale 2 teta. Y aplicamos esa propiedad, ¿no? 2 teta más 4 teta más 3 teta. ¿Cuánto hay ahí? Pues hay 10 teta. 10 teta. ¿Cuánto va a ser igual? A 180. ¿Teta cuánto vale? 18. ¿Se entendió? La demostración creo que es lo de menos, ¿no? Pero lo que sí me gustaría a mí que sepan de dónde viene, ¿no? O al menos tener una idea de dónde puedes sacarlo. Para que sí, porque bueno, si te estás aprendiendo la fórmula, te estarías mecanizando. Y al final, si te cambian de problema, te cambian de contexto o algo, te puede costar un poco caro en un examen, ¿no? Lo digo por experiencia, ¿no? Que aprender fórmulas a veces te puede servir tal vez, ¿no? Pero no del todo. A ver, este problema de acá. Eh, bueno, vemos bisectrices, ¿no? Porque te dicen que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, y el de acá con el de acá. Son bisectrices. Por los mismos puntitos y rayitas, ¿no? Que tienes ahí. Entonces, pasamos. Podemos poner alfa, podemos poner alfa, podemos poner teta y teta. Y planteamos ecuaciones, ¿no? Porque ya te dan una relación de ángulos. Entonces, va a aparecer ecuaciones. A ver, el ángulo DRO. El ángulo DRO. ¿Cuánto vale? Alfa más X más teta. Entonces, alfa más X más teta, ¿cuánto vale? 3 veces el ángulo ARE. ARE. O sea, el ángulo X, el mismo ángulo de acá. Y entonces encontramos una ecuación. Bueno, despejamos acá, ¿no? Alfa más teta, ¿cuánto vale? 2x. ¿Ya? Ahora, pero no solo se va a cumplir eso. Hay otra ecuación. ¿Por qué? Porque el ángulo R, ¿cuánto vale? Es recto, mira, 90. Entonces la suma de todos es 90. 2 alfa más x más 2 teta, 2 alfa más 2x, x, perdón, más 2 teta. ¿Cuánto vale? 90. Entonces, acá hemos hallado alfa más teta.
Y aquí también está presente alfa más teta. Entonces, 2 veces alfa más teta, reemplazamos alfa más teta, reemplazamos alfa más teta, ¿cuánto vale? X, 2x, perdón. Entonces, 2 por 2, 4. Más este x de acá, ¿cuánto vale? 5x. Va a ser igual a ¿cuánto? A 90. Entonces, x, ¿cuánto vale? 18. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? Hagamos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Entendió? Bien. El problema número 10. Como ven, hemos traído 15 problemas. Eh, Tratar de que se acabe, ¿no? En, en el tiempo, ¿no? Que es una hora. No quiero pasarme la hora y perjudicar a otro profesor y le voy a quitar tiempo. No, no me gustaría eso, ¿no? Pero bueno. Acá, a ver, sea la medida del ángulo DRO. DRO es teta. Pues acá es teta. ¿Ya? Y si el ángulo DRO, o sea, el mismo ángulo teta, es dividido en n por n rayos interiores, o sea que al final va a haber ¿cuántos? ¿Cuántos ángulos habrá? Va a haber n ángulos. Claro, al final, si son n ángulos interiores, va a haber cuántos rayos acá. ¿Cuántas divisiones habrá? N, ¿sí o no? Entonces, o me equivoco, o es n más 1. N, n, n. Claro, ¿no? Si hay un rayo interior, si hay un rayo interior, hay dos ángulos. Si hay tres rayos interiores, hay tres ángulos. Entonces, si hay n rayos interiores, habrá n más 1 ángulos. ¿Me entendieron esa parte, no? A ver, si trazo un rayo interior, va a haber dos ángulos. Si trazo dos, va a haber una, dos y tres. Trazo tres, una, dos, tres. ¿Cuántos ángulos hay? Uno, dos, tres, cuatro. O sea, va a haber n más 1 ángulos. Entonces, cada angulito, ¿cuánto vale? Pues n teta sobre n más 1. Esta es la cantidad en la medida angular, ¿no? De de acá. Ya. Ahora me piden hallar x. Bueno, tenemos este caso de acá, ¿no? Si das cuenta, este punto de acá llámalo h. Y este punto de acá, y este punto, este llámale p, y este llámale q. Entonces, tenemos el caso de este de acá, ¿no? Para ahorrarnos trabajo. A ver, trazo una perpendicular, perpendicular, perpendicular. Estos dos ángulos de acá van a ser iguales, ¿no? ¿Por qué? Llámale alfa, este va a ser su complemento, 90 menos alfa, 90 menos alfa y alfa. O si quieres, si ya has visto un poquito de cuadriláteros inscriptibles, sabes que este de acá va a ser un cuadrilátero inscriptible y este ángulo por rebote y acá. Ya lo veremos también en su tiempo, ¿no? Después. Entonces, el X sería desde este ángulo hasta acá. ¿Entendido? Pero este ángulo de acá, hemos dicho, por divisiones, ¿cuánto vale? Teta sobre n más 1. Por lo que hemos dicho de los rayos interiores. Entonces, X más teta sobre n más 1, ¿cuánto vale? Todo el ángulo, que por dato vale teta. Y ya nos salió X en función de teta. Factorizamos el teta, X va a ser igual a ¿cuánto? Teta por, corchete, 1 menos 1 sobre n más 1. Y bueno, creo que lo puedo sacar de otro modo, ¿no? Y esto es igual a teta por n sobre n más 1. ¿Sí o no? A ver, confirmen. Confirmen si se entendió. Antes de pasar al siguiente. Agua, profe. Más o menos. No hay problema, se puede repetir eso, ¿no? Que es lo que le dije, ¿no? A ver, si, si trazo un rayo interior, ¿cuántos ángulos se determinan? Dos, ¿sí o no?
Si trazo otro rayo, que sean 2, ¿cuántos ángulos se determinan? Se determinan 3. O sea, si te das cuenta, si trazo 2 rayos interiores o n rayos interiores, se van a formar ¿cuántos ángulos? Pues se van a formar n más 1 ángulos. Entonces, este angulito de acá, solo este de acá, ¿cuánto valdría? Teta sobre n más 1. Y ahora, de aquí, este ángulo vale x, ya le expliqué, ¿no? Puede ser por rebote o por mismo suplemento, ¿no? Complemento, perdón, complemento de x, este ángulo pasa acá como complemento de x, y sería x. Entonces, el x más el teta sobre n más 1, que es este ángulo de acá, va a ser igual a todo el ángulo, que es teta. Y ahí resolvemos, ¿no? Teta menos teta sobre n más 1. Y nos queda la expresión que hemos puesto, ¿no? Teta n sobre n más 1. Que es la expresión que habíamos dado. Ahora sí. ¿Qué dice? Hago con hidro. A ver, con hidro. Bueno, no voy a poder dibujar esto en hidro, ¿no? Sería cuando toca next. ¿Ya? A otros, paralelas. A ver. De la figura, hallar X. Bueno, como podemos ver. A ver. ¿Está bien? Me cuesta. Ya. Como vemos acá, este angulito de acá es igual a este. Y nos damos cuenta, este ángulo de acá es igual a este. Entonces, esta línea de acá van a ser paralelas, ¿no? Y ser paralelas, este 3x, ¿dónde pasa? Para acá, ¿no? 3x. Y ahora, eh, podemos usar la propiedad de acá, ¿no? Que este ángulo es alfa, este ángulo es teta, y este ángulo de acá, ¿cuánto vale? Pues la suma de esos dos. ¿Y cómo lo demuestro? Pues trazas una paralela para acá. A ver. Trazas una... Ahí, perdón, así. Trazas una paralela por acá. Este ángulo de acá va a ser igual al de acá. Y este de acá va a ser igual al de acá. Entonces, nos damos cuenta que es la suma, ¿no? Entonces, 3x pasa por acá. ¿Ya? Y ahora, podemos aplicar la propiedad. Como se dice, pescadito, ¿no? Que es así más o menos. Que este ángulo de acá, alfa, beta, teta y omega, que alfa más beta va a ser igual a teta más omega. ¿Cómo lo demuestras? Bueno, trazas una línea por acá. Este ángulo con este ángulo te da ese de acá. Este ángulo con este ángulo te dan ese de acá. Por ángulo de exterior, ¿no? Pero si nos damos cuenta, estamos sumando estos 4 ángulos. O sea, es lo mismo que sumar teta más omega. Y nos va a dar al final alfa más beta. ¿Ya? Una vez obtenido esto, este 3x de nuevo. A este llámale alfa. Este también va a ser alfa. Este va a ser beta. Y este va a ser beta. Entonces, como, como propiedad, alfa más beta, este acá, alfa más beta, va a ser igual a este ángulo. Pero este ángulo, ¿cuánto vale? Es el suplemento de x. O sea, va a ser 180 menos x. Ese es por un lado. Ahora, por otro lado, aplicando el pescadito acá, este cuadrado acá, cuadrilátero, perdón, alfa más beta va a ser igual a los ángulos exteriores, que es este y este. O sea, la suma va a ser igual a 4x. Mira, justo esta expresión es la misma que la de acá. Entonces, estas dos de acá van a ser iguales. Entonces, 4x va a ser igual a 180 menos x. De aquí que sacamos 5x va a ser igual a 180. Y x va a ser igual a 36. ¿Se entendió? A ver, 36, ya, muy bien, 36. ¿Está bien? Bueno, ya creo que se va a acabar la hora. Lo que le iba a decir es que
ahorita, bueno, estamos en temporada de vamos a entrar a temporada de finales en la universidad y tal vez no vamos a tener mucho tiempo, pero igual, sí nos vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan enviar un problema al Classroom, un problema, no van a enviar también toda una tarea, un problema que tengan dudas y nosotros lo resolvemos. Le enviamos la solución, lo compartimos en el Classroom y ya. Ya después, ya cuando salgamos de vacaciones, ya tendremos más tiempo y podremos ya 100% nos podemos dedicar a este proyecto de acá, que son las clases. De repente nos damos más horas, podemos ver más publicaciones, más problemas que nos estén mandando y normal, no hay problema. Y bueno, algo que quería comentarles es, bueno, voy a parar la grabación. A ver.